Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa recordó que este jueves 17 de julio se cumplieron 100 días del encarcelamiento de Nacari Mena Ramos, la única mujer periodista de los 20 profesionales de la comunicación que se encuentran detenidos en Venezuela. La organización sindical en su cuenta de la red social X recordó que desde el 8 de abril Nacari está presa junto a su esposo Yanni González, quien es videógrafo, con quien además tiene una hija en común que ahora está bajo el cuidado de sus abuelas. Su delito, entre comillas, dicen, fue informar sobre la seguridad en Caracas y es acusada de instigación al odio y publicación de noticias falsas. A Mena y González los apresaron cuando hacían un reporte desde Plaza Venezuela en Caracas. La detención se produjo justamente después de que días antes el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, se quejó públicamente de videos en redes sociales en los que se aseguraba que había aumentado la criminalidad en la capital venezolana. Y en Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, incluyó en su lista de nacionales especialmente designados CDN, por sus siglas en inglés, a Héctor Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero, y otros 5 altos cabecillas de la organización terrorista transnacional Tren de Aragua. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha decidido sancionar a 5 cabecillas de la organización criminal extranjera Tren de Aragua por estar involucrados en delitos graves como trata de personas, tráfico de drogas, contrabando de armas, extorsión y otros crímenes violentos que afectan a comunidades en toda América Latina y Estados Unidos. Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, es el actual líder del Tren de Aragua. Por él, Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones. Guerrero Flores cuenta con un historial delictivo de más de 2 décadas y fue quien expandió la actividad criminal de la organización criminal formada en Venezuela. El departamento también sancionó a Joan José Romero, alias Joan Petrica, un colaborador de alias Niño Guerrero, por quien ofrece una recompensa de $4 millones por información que conduzca a su arresto. En la lista del Departamento de Estado también están Josué Ángel Santana Peña, alias Santanita, involucrado en el Tren de Aragua desde sus orígenes como pandilla carcelaria. Se le acusa de estar involucrado en homicidios, extorsiones, atentados con bombas, terrorismo y robos. Wilmer José Pérez Castillo, alias Wilmer Guayabal, líder de una célula del Tren de Aragua vinculado al narcotráfico y el cobro de sobornos en Venezuela. Autor de los asesinatos de un policía, un militar venezolano y funcionarios de inteligencia venezolanos en nombre del Tren de Aragua. Wendy Marbelis Ríos Gómez, esposa de Niño Guerrero, vinculada a actividades delictivas como lavado de dinero, terrorismo y financiamiento del terrorismo. Félix Agner Castillo Rondón, alias Puro Arnel, líder de una célula del Tren de Aragua conocida como Los Gallegos, que ha operado en Chile. Están implicados en homicidios, trata de personas, explotación sexual de mujeres, narcotráfico y lavado de dinero. El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, señaló que estas acciones reafirman el compromiso de atacar a las redes delictivas que amenazan la seguridad y estabilidad regional. Las sanciones congelan los activos que los individuos puedan tener en territorio estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con ellos. El Tren de Aragua ha expandido su influencia más allá de Venezuela, operando en países como Colombia, Perú, Chile, Brasil y Estados Unidos, consolidándose como una de las organizaciones criminales más peligrosas del continente. Las autoridades estadounidenses aseguran que continuarán investigando y sancionando a quienes formen parte de esta red criminal. El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha respaldado este jueves la demanda de un ciudadano de aumentar el escrutinio de las sanciones sobre personas vinculadas con el régimen de Nicolás Maduro para que la aplicación de las medidas punitivas sea más estricta. Veamos. La queja elevada por un peticionario español busca una mejor aplicación de las sanciones europeas contra aquellos individuos cercanos al régimen tras insistir en que la Comisión Europea aplica estas medidas de forma politizada, lo que asegura crea la necesidad de un mayor escrutinio político de su discrecionalidad en lugar de un mayor control jurídico por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
A su juicio, la falta de control permite a los sancionados esquivar las sanciones y adquirir propiedades en Europa, por lo que pide un mayor escrutinio para investigar sus redes de lobby y asegurar que no tienen acceso al mercado único ni que se ponen fondos a su disposición. Igualmente ha pedido castigar la desinformación sobre Venezuela de la misma manera que la Unión Europea tiene en pie medidas contra las maniobras de desinformación e injerencias rusas. La petición ha sido acogida de forma positiva por el Partido Popular, cuyo eurodiputado Antonio López Istúriz ha calificado el tema de crítico para Venezuela y para la credibilidad de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. Juan Carlos Girauta, del partido Vox, ha tachado de intolerable que pasado un año de las elecciones haya resistencias en Europa para reconocer a Edmundo González como legítimo presidente y ganador de los comicios. Y el opositor venezolano Leopoldo López insistió este jueves en Berlín, en una entrevista con la agencia de noticias EFE, que Nicolás Maduro se aferra al poder de manera ilegítima luego de casi un año de las elecciones presidenciales del 2024. El opositor venezolano Leopoldo López denunció este jueves en Berlín que Nicolás Maduro continúa usurpando el poder tras las elecciones de 2024, pese a que, según él, no fue reconocido por la comunidad internacional ni por buena parte del pueblo venezolano. El líder opositor, que participó en la inauguración de la Semana de la Libertad de Berlín, también enfatizó en que Edmundo González fue electo por la ciudadanía, pero su victoria no fue aceptada por el gobierno, lo que habrá intensificado la represión política en Venezuela. El caso venezolano es muy claro. Hubo una elección hace un año, esta semana se cumple un año, en la que con todos los obstáculos logramos derrotar a Nicolás Maduro con más del 70% de los votos. Edmundo González fue electo por el pueblo de Venezuela, pero fue desconocido por la dictadura, que simplemente atropelló la voluntad popular de los venezolanos y Maduro se ha aferrado al poder de manera ilegítima. Según López, en Venezuela, actualmente es casi imposible organizar reuniones políticas sin temor a represalias. Señaló que redes sociales como X están bloqueadas y plataformas como WhatsApp vigiladas. La censura, dice, se extiende a medios de comunicación y redes sociales. Hay una clandestinidad prácticamente generalizada de todos aquellos que tienen una posición crítica a la dictadura. Además, mencionó el caso del economista Rodrigo Cabezas, detenido en junio tras hablar de la crisis económica, por lo que alertó sobre el aumento significativo de la represión. Aún así, Leopoldo López aseguró que el deseo de cambio de los venezolanos no ha disminuido, ya que recordó que pese a las condiciones adversas, la oposición considera que ganó las elecciones del 28 de julio de 2024. Y lo hemos venido reseñando, Venezuela se prepara para unas nuevas elecciones municipales el próximo 27 de julio con un ambiente que analistas describen como apático y pesimista, que no incentiva la participación. Veamos. Para el analista político Luis Peche, la población venezolana ha mostrado una fuerte desconexión de la política electoral tras los cuestionamientos derivados de la elección del pasado 28 de julio de 2024. Un ambiente de completo desinterés, incluso rechazo, pudiese ser la palabra, a cualquier cosa que tenga que ver con política electoral. La oposición tampoco ha tenido la capacidad de organizarse políticamente nuevamente. Obviamente muy marcado esto por ese contexto represivo, pero también por una falta de poder relanzar una iniciativa política creíble tras, digamos, ese fracaso de la coyuntura alrededor del 10 de enero también, ¿no? Para el especialista, las características del proceso electoral están lejos de significar un cambio en la conducción de las políticas venezolanas. No hay una expectativa de cambio cercana, ante lo cual, pues, evidentemente, María Corina Machado queda en entredicho su liderazgo a un año, el 28 de julio, y entre el cual ella misma tiene la responsabilidad de saber si va a relanzar la iniciativa política, de qué forma y cuál va a ser la respuesta de la ciudadanía y de los distintos factores políticos al respecto. No es un contexto fácil, pero sin duda esta fecha electoral de alcaldías y concejales no va a ser ningún cambio significativo para el contexto político actual.
Peche consideró que el chavismo se encuentra cada vez más aislado en el ámbito internacional, especialmente tras los últimos procesos electorales, cuyos resultados no han sido verificables para los organismos multilaterales y gobiernos externos. Es que evidentemente el chavismo le incomoda ser interpelado por parte de todas las organizaciones internacionales ante las cuales hoy por hoy no está favorecido. El proceso en la Corte Penal sigue avanzando y es un momento en el cual el chavismo, pues evidentemente en el contexto internacional sí parece un régimen más aislado que busca refugiarse entre sus aliados ideológicos y regímenes autoritarios también, entre los cuales buscan escudarse. La campaña electoral inició el pasado viernes 11 de julio y concluirá el 24 de julio, fecha en la que Venezuela conmemora el natalicio del libertador Simón Bolívar, siguiendo el cronograma del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que en estas elecciones, el sector opositor liderado por Edmundo González y María Corina Machado no participará, por considerar que no han sido reconocidos los resultados del pasado 28 de julio. Y desde el estado Carabobo, el gremio empresarial dio inicio a la Asamblea Anual de Fedecámaras en su edición número 81, donde renovarán sus autoridades y presentarán propuestas y soluciones en materia económica y empresarial. Desde el estado Carabobo, el gremio empresarial dio inicio a la Asamblea Anual de Fedecámaras en su edición número 81, donde este viernes renovarán sus autoridades y presentarán propuestas y soluciones en materia económica y empresarial. Serán 2 días de encuentro donde los empresarios se reúnen con representantes de diversos gremios para debatir la situación económica en Venezuela y seguir incentivando a pequeños y grandes comerciantes. Nuestra asamblea, este es el sitio donde los venezolanos acudimos, los empresarios acudimos totalmente a manifestar, en primer lugar, una reunión entre los cuales vamos nosotros a dialogar, a debatir, a ver cuál es la necesidad del país. Y por otro lado, presentar también soluciones a los mismos. Nosotros estamos seguros de que de aquí van a salir el encuentro. Vienen autoridades nacionales que van a participar en el evento, están viniendo también rectores de universidades, están viniendo embajadores de otros países. Hoy le vamos a hablar al país. Hoy, al terminar esta asamblea, que por cierto también es una asamblea electoral, donde se van a renovar las autoridades de Fedecámara, le vamos a dar un mensaje al país de esperanza, pero un mensaje también al país en el cual decimos lo que se tiene, la necesidad de aquellas cosas, de aquellas leyes, de aquel modelo económico que nosotros tenemos que de aquí en adelante salir adelante. El país rentista ya no existe. Aseguró que el país rentista ya no existe. Dijo que hay que pasar a un país productivo, donde el emprendimiento en Venezuela sea un factor de crecimiento. Para la presidencia de la cúpula empresarial se han postulado Luigi Picella y Felipe Capozolo. Ambos consideran necesario modificar varias normas legales que contribuyan a destrabar el camino del sector privado. También apoyan el ejecútese de programas que mejoren la remuneración de los trabajadores y aumenten las fuentes de empleos. Y este jueves, el general Pablo Palacios, comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, informó que un autobús en el que viajaban oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana perdió los frenos y se precipitó hacia un área montañosa en el kilómetro 2 de la bajada de Tazón en Caracas. De acuerdo con el reporte oficial, la unidad de transporte era de uso oficial y en el hecho resultaron heridas 29 personas, las cuales presentaron traumatismos generalizados, por lo que fueron trasladados a centros asistenciales más cercanos. Palacios reportó que el autobús habría presentado un desperfecto mecánico en ese tramo vial. Aunque el conductor recurrió a la segunda rampa de frenado, esta no logró detenerlo por completo, lo que provocó que el vehículo se saliera de la vía y terminara en la zona boscosa.